encontramos hoy con José Carlos Isla, sacerdote de la Archidiócesis de Granada, doctor en teología y párroco de la parroquia de Santa Isabel de Hungría de Huetor-Tájar. Con él vamos a hablar de un tema muy interesante, como es el tema de la muerte. ¿Por qué en la sociedad actual se oculta la muerte? En su tesis doctoral, José Carlos abordó este asunto desde la perspectiva con el trasfondo de la teología de San Agustín de Hipona. Vamos hacia Huetor-Tájar para hablar con José Carlos, que además es director del programa El Evangelio del Domingo en Canal Sur Radio. Contamos en Cruzando Fronteras con José Carlos Isla, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola José Carlos, ¿qué tal estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Pues nada, muy contento de tenerte aquí en el programa, además hablando de un tema tan candente, tan importante y a veces que aislamos tanto como es el tema de la muerte. Pero antes de hablar de la muerte nos gustaría hablar de la vida y hablar también de ti, de tu trayectoria, de tu vocación como sacerdote, como comunicador, dónde estás ahora sirviendo a la iglesia. Bueno, cuéntanos un poquito todo esto si te parece. Bueno, mi historia es sencilla. Nací en un pueblo pequeño cercano a Granada que se llama Cijuela y allí mis padres desde pequeños nos acompañaron a mi hermana y a mí en la vida de fe a través de la catequesis, de la misa de los domingos, pero sobre todo a través de su testimonio, de los valores que nos inculcaban en el día a día. Allí fui creciendo con muchas inquietudes, con muchos sueños. En principio todo eso se encauzaba por el amor por la escuela, porque me encantaba ir al colegio. Tanto es así que me iba a la escuela un rato antes para que pudiese ayudar, digamos, a mi maestra, la señorita Pepita, que recuerdo bien, a organizar la clase o lo que hiciera falta. Pero ya cuando estaba allí mi cabeza viajaba fuera del pueblo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un detalle que no sé quién me lo dijo, pero yo que me puse a escribir a las embajadas de todos los países para recibir información. Así que me puse manos a la obra, tendría 11 o 12 años, y les escribí a las embajadas pidiendo esa información y las embajadas me respondían. Aunque mis cartas eran cartas escritas en una hoja de cuaderno, pero ellas se lo tomaban en serio y así llenaba cajas y cajas con libros, folletos, que leyendo cada uno de ellos me permitía viajar, ¿no? Aunque fuese solo con la imaginación. Y así en medio de esas inquietudes personales que tenía por el mundo, por el viaje, por la universalidad, pues llegó también mi vocación. Y recuerdo que fue, o al menos yo recuerdo ese momento, viendo un documental que había en televisión sobre monjas contemplativas. Y ellas hablaban de su relación con Dios, de su entrega, y me sorprendió que alguna de ellas dijo que había encontrado el tesoro en su vida, que era lo más grande. Y entonces, precisamente, eso es lo que yo quería, ese tesoro. Así que fui poco a poco meditando esta idea, la compartí con mi profesora del colegio, con una religiosa, y así fui dando los pasos para hacer una experiencia en el seminario menor primero y después en el mayor. Aunque antes hice un paréntesis estudiando un año de Derecho y así hasta ordenarme a los 20, hace ya 22 años. Ya ha llovido un poco. Y en ese tiempo, pues he probado, digamos, que he encontrado también yo ese tesoro que me movió al principio, ¿no? Y lo he encontrado primero en la gente sencilla de unas parroquias pequeñas, entre la montaña y el mar, después junto a la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias, pero también a través de los medios de comunicación, en la delegación diocesana, después trabajando junto a los obispos, en Odisur, o también en Roma, en la clausura del año sacerdotal, hace ya algún tiempo, y como no, también ahora, a través de la Delegación de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales, o dando clase, o en el programa de radio que llevo en Canal Sur, El Evangelio del Domingo, pero sobre todo también a través de la gente estupenda de mi parroquia, donde estoy ahora mismo, en Huetor-Tájar, que es una verdadera familia para mí y que con su testimonio me demuestran que cada día vale la pena dar la vida por Cristo. Por internet se decía que organizaste incluso una vigilia pascual en la plaza del pueblo de Huetor-Tájar, ¿no? Sí, sí, eso fue nada más llegar, nada más llegar. Fue una locura, digámoslo así, porque yo me daba cuenta, justo volvía de Roma, y me daba cuenta como muchas veces nosotros aquí en Andalucía insistimos mucho en la muerte, en la pasión de Cristo, y poco en la resurrección, o nos cuesta vivirlo, ¿no? Nos cuesta no es porque no lo entendamos, pero le damos mucho más
fuerza, digamos, a la primera parte. Y la resurrección casi se queda como el postre, que si quieres lo tomas y si no lo dejas. Y entonces pensando cómo hacer, dándole vueltas cómo hacer, contactando con alguna gente del pueblo, ya digo que apenas los conocía, les propuse que podríamos celebrar en la plaza, aprovechando que hacía buen tiempo. Y contactando con esa gente, animando a unos y a otros también por una experiencia que tuvimos de un concierto, una experiencia también en torno a un concierto, pues la gente se ofreció y me brindó todo lo que tenía. Me brindaron pues un escenario, luces, cada uno puso en juego su imaginación y hicimos esa vigilia pascual en la plaza que sorprendió a todo el mundo, a mí el primero, y que de verdad fue experimentar la resurrección a lo grande, a lo grande. Todavía se puede ver algún vídeo por ahí, sí, sí. ¿Y la seguís haciendo, esta celebración en la plaza? No se hace ya en la plaza así como tal, porque a veces, de hecho, justo después vino la Semana Santa en una época en la que hacía bastante frío en la plaza, entonces ya no se pudo hacer. Después también porque vino la pandemia, y entonces ya se hace en la iglesia, ¿no? Pero siempre queremos que haya algo especial, ¿no? Que no sea una celebración más, sino que cada uno pueda llevarse un recuerdo a su casa de lo que ha vivido. Y lo hacemos de distintas formas, ¿no? Primero, preparando durante la Semana Santa la celebración, entre todos como pueblo, como familia, y después en ese momento, pues llevándose un recuerdo, pero también haciendo que sea un ambiente festivo de verdad, que no sea simplemente una celebración más. Pues vamos ya, si te parece, a hablar de tu tesis doctoral. Cuéntanos dónde hiciste la tesis y también el tema, el título de la tesis. Bueno, la tesis, digamos, la hice, como decía, en ese tiempo que estuve por Roma, y aunque no entraba en mi programa, pues a veces Dios se encarga de organizarte de esa forma. Y la tesis tiene un título que puede sorprendernos, sobre todo al principio, ¿no? Se llama IEMS cotidiana, análisis cultural del miedo a la muerte en el pensamiento de Agustín y su relevancia en el contexto actual. Y como digo, puede sorprendernos esa parte inicial, esa expresión latina, IEMS cotidiana, que se toma de un sermón de San Agustín, que dice: si amas la vida y temes la muerte, ese mismo temor es un constante invierno. Y es curiosa, me parecía por lo menos a mí curiosa esa comparación que hace Agustín entre el miedo a la muerte y ese constante invierno o ese invierno cotidiano. Porque San Agustín, digamos, al hablar del miedo a la muerte como un invierno diario, nos recuerda que al igual que la estación invernal vuelve año tras año y cada uno trata de protegerse del frío a su modo, así también sucede con el miedo a la muerte, una experiencia que siempre se hace presente antes y ahora, nos guste o no, y así como de una estación se tratara, que vuelve constantemente a nosotros, pues cada uno trata de protegerse de ella a su modo, lo mismo que hace con el frío. En tiempos de Agustín, con unos instrumentos, y hoy con los nuestros. Entonces, podríamos decir que el miedo a la muerte sigue ocupando un espacio considerable en nuestra manera de pensar, incluso en nuestra manera de vivir. Sí, yo creo que totalmente, ¿no? Porque a pesar de todos los esfuerzos de la ciencia, de la técnica incluidos, por expropiarse de la muerte y del temor que esta provoca, hoy como ayer, esta sigue ocupando un espacio preponderante en la vida de cada persona. Así nos vamos con ella, por ejemplo, en los carteles que anuncian un estreno en el cine o en los informativos que continuamente nos hablan de guerras, de atentados, de catástrofes o de asesinatos, o incluso en los escaparates de las tiendas de moda que muestran calaveras como una tendencia actual. Y nada de esto parece ser un problema, porque simplemente nos recuerda a una muerte ajena, como anónima. Es como si se tratara de una muerte bien acotada, ¿no? Situada a una distancia prudencial. Pero más allá de esa muerte mediática, podríamos decir, nos enfrentamos también a otro tipo de muerte mucho más cercana, más real y aterradora, como es la provocada por una enfermedad devastadora como el cáncer o aquella que se presenta sin esperarla a causa de un infarto o de un accidente. Y ahí todo cambia, porque el hombre trata por todos los medios de controlar la ansiedad que le produce reconocer que la muerte es algo ineludible, ¿no? De ahí que busque los modos que le ayuden a esconder ese miedo, como una estrategia defensiva, como una especie de crear una coraza que le permita afrontar cualquier situación y creer que está a salvo. Pero por eso nos resulta extraño que mientras que antes la muerte formaba parte de la vida, de la familia, de la comunidad, en la actualidad se ha preferido expulsarla de aquellos lugares en los que la vida se desarrolla a diario, para reducirla así a espacios
limpios y estériles como hospitales, morgues o los mismos tanatorios a las afueras de nuestros pueblos o de las ciudades, para evitar así el recuerdo doloroso de nuestra propia mortalidad que antes pasaba por nuestras calles y nuestras plazas. San Agustín, además tú lo sabes muy bien, aborda la cuestión de la muerte, pero lo Ujú, hace de una manera distinta a los autores cristianos precedentes. ujú. Sí, es cierto, ¿no? Es decir, muchos autores, digamos, han tratado de comprender cómo el hombre afronta la cuestión de la muerte, ¿no? La misma filosofía era entendida como un inmenso esfuerzo por resolver el problema de la muerte y del destino. Pero tengo la impresión de que pocos como San Agustín, partiendo, tenemos que decir, de la herencia recibida de los autores cristianos anteriores a él, conseguirá desarrollar una reflexión propia acerca de la muerte y de la relación del hombre con ella, yendo más allá. En el caso de Agustín, ese cambio se produce seguramente por su experiencia personal, como cuando siendo niño estuvo a punto de morir, o la enfermedad grave que tendrá años después, durante su estancia en Roma, o también por la muerte de su padre, que la sufre cuando él tenía 17 años, o también como podemos leer nosotros mismos en las Confesiones, en su obra, descubrimos cómo siente cercana a la muerte a través del fallecimiento de su mejor amigo o de su madre, Mónica, pero también lo vemos en sus mismos escritos, donde señala que entre los miedos más característicos está el de perder a los amigos, el dolor y sobre todo la misma muerte como un temor que se encuentra profundamente arraigado en el corazón del hombre y del que trata de deshacerse continuamente. Pero en esa, digamos, experiencia que él tiene con el miedo a la muerte concretamente, aparte de su experiencia personal, juega un papel decisivo su conflicto con el pelagianismo, ¿no? Más que con otros conflictos que vivió. Y es que su reflexión, como digo, no se encierra en una serie de reflexiones abstractas, sino que se apoya en ese contacto directo con la realidad del hombre de su tiempo, que no conseguía evitar el sufrimiento que le causaba este temor hacia la muerte y que reconocía, y por eso trataba de huir de ella, esa fragilidad humana, ¿no? Así que activaba enseguida ese ingenio por encontrar cómo huir, cómo camuflar esa sombría realidad. Y Agustín ahí está, ¿no? Con su pensamiento, con su reflexión. Y una de las claves también de esta reflexión es no tener miedo a la muerte, ¿no? Ujú. Sí, lo que pasa es que no es sencillo, ¿no? Es decir, de hecho, otros autores, ¿no? Cristianos antes que San Agustín, hablaban que el cristiano es aquel que no tiene miedo a la muerte, ¿no? De hecho, por ejemplo, encontramos muchos textos de tantos padres de la Iglesia que ante la dificultad del hombre ante la muerte, al principio siguen la línea que la filosofía o que las corrientes filosóficas o espirituales habían planteado, pero que pronto se dan cuenta que tienen que ayudar al creyente a resolver este problema, el problema de la muerte, el problema que generaba esto en torno a él. Y digamos, el camino que la mayoría de estos primeros autores cristianos eligen es: el cristiano no puede tener miedo a la muerte, no puede ser alguien que tema la muerte, ¿no? Y para eso se basan, por ejemplo, en ese texto de San Pablo en su carta a los Filipenses que dice: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Así que para los primeros cristianos esto estaba claro, ¿no? Sin embargo, ahí es donde Agustín, como digo, se da cuenta que no puede pensar de esa forma. Al principio, él sigue esa herencia, hereda, digamos, esa forma de pensar, pero pronto se da cuenta que el cristiano sigue sufriendo, que el creyente sigue sufriendo, que el creyente sigue buscando cómo huir de ese miedo, y entonces es cuando dice: aquí hay que plantear las cosas de otra forma, aquí hay que reconocer abiertamente que el cristiano también, como cualquier hombre, tiene miedo a morir. Ujú. Vamos a seguir avanzando, pero hacía referencia hace un momentito al Ujú, pelagianismo, que a lo mejor a algunos de nuestros amigos les puede sonar algo antiguo o extraño, pero el pelagianismo se da también hoy día. Y de ujú, hecho el pelagianismo veía la muerte como una vía de escape, incluso una liberación de la propia vida, ¿no? ujú. Totalmente, ¿no? El pelagianismo y de ahí digamos, el enfrentamiento con San Agustín defendía o entendía la muerte como un bien, porque el pelagianismo veía, ¿no?, que el hombre en esta vida mortal, digamos, se dejaba llevar por todas las tentaciones, ¿no?, por todos los bienes de este mundo, haciendo que su entrega a Dios fuese un problema. Y entonces entendían que la muerte era como la puerta que les abría a una vida mucho mejor y por tanto les libraba
de esa vida mal llevada, ¿no? Entonces, por un lado, era el fin de la depravación para los pecadores, pero también suponía una liberación para los justos, que por fin se quitaban este peso o por fin se liberaban de esta cárcel que era la vida en este mundo. Y por eso la muerte se entendía como una alegría, nunca se veía con miedo, porque precisamente ellos se preparaban para afrontar este paso con un virtuismo, ¿no? Es curioso como, por ejemplo, el mismo Pelagio en una de sus obras invitaba a una virgen consagrada a que experimentaba, como decía, esa alegría ante morir, nunca miedo, porque tal y como había vivido, con la pureza de conciencia, con sus prácticas ascéticas, todo eso era una garantía de que al final tendría una vida eterna en condiciones, podríamos decir, ¿no? Pero claro, Agustín se da cuenta que eso no es posible, ¿no? Porque, como ya digo, él comprobaba a diario que el hombre seguía sufriendo y él se da cuenta que la muerte no era, digamos, un momento feliz para el hombre, no era un momento agradable. Y por eso él entendía que lo primero que había que reconocer es que si todos temen a la muerte y si todos la rechazan, esto, la muerte, es un castigo. Por mucho que después Dios pueda convertirla en algo positivo. Así que la muerte no se podía ver como algo como un bien, ¿no? Y eso significaba reconocer, ¿no? Ser capaces de reconocer esa fragilidad, reconocer esa debilidad y a partir de ahí organizar la vida, pero no entenderla para nada como un bien, ¿no? Ujú. De hecho, claro, la muerte es la evidencia máxima de la fragilidad humana y eso a través del teatro, de los espectáculos, en el mundo antiguo se trataba como de disfrazar, ¿no? Ujú. Totalmente, ¿no? Es decir, eso también, aparte de esa relación de esa polémica con el pelagianismo, Agustín comprueba a diario, no solo por su experiencia personal, como decíamos antes, sino también por su misma experiencia pastoral, que morir sigue siendo, como decía, la mayor evidencia de esa fragilidad humana, ¿no? Y esto genera en el hombre tal miedo que también activa, podríamos decirlo así, el ingenio, porque buscaba el hombre cómo podría deshacerse de él. Así que es ahí como Agustín, pero cualquiera puede también descubrir cómo el hombre trataba de distraerse de esa inevitabilidad de la muerte. Y lo hacía, como comentabas, a través de los juegos, los espectáculos teatrales, los rituales religiosos, la oratoria, la política, o incluso las mismas relaciones sociales, que se convertían como medio de distracción masiva en el mayor testimonio de esa debilidad humana, ¿no? Como el mejor modo para prolongar y profundizar en esa ignorancia. Es decir, que manteniendo a la persona, digamos, al hombre, al ser humano distraído, podría creer que, digamos, aún rechazaba, digamos, ese miedo a la muerte, lo arrinconaba. Sin embargo, lo único que hacía era, como digo, insisto, era provocar que ese miedo se presentase más adelante con una más virulencia. Me gusta en este caso recordar un hecho, ¿no? Que me impactó, ¿no? Cuando estaba elaborando la tesis, ¿no? Y que dice mucho, ¿no? De lo que el hombre hace ante este miedo a la muerte, ¿no? Y es precisamente uno de esos hechos fundamentales que a Agustín lo llevan a escribir su obra Ciudad de Dios, ¿no? Y era el momento en el que la ciudad de Roma cae a manos de las tropas de Alarico, era del 24 al 26 de agosto del 410. Y es una tragedia que causó un gran impacto en todo el imperio, ¿no? Podemos pensar que Roma en ese momento es la capital del mundo conocido y que esa capital cayera fue un impacto tremendo. Pero lo que sorprende a Agustín, porque Agustín estaba ya acostumbrado a infinidad de guerras, de invasiones, pero lo que, como digo, le sorprende es que cuando los romanos huyen de la ciudad en la que vivían, todos van a refugiarse en Cartago. Y es interesante que al llegar allí a esta ciudad, deseosos aún de espectáculo, acuden en masa nada más llegar a los anfiteatros de la ciudad africana, como si fueran ajenos a la desgracia que habían vivido hace nada. Y es que para ellos, ir al espectáculo, ir al teatro o al circo, era la mejor forma de huir de la tragedia que habían visto. Era como un modo de anestesiar todo lo que habían visto, toda la ansiedad que ver la muerte tan de cerca, llamando a su puerta, les había provocado, ¿no? Ujú. Y los mártires, especialmente Pedro y Pablo, se convierten en personajes ejemplares para Agustín, ¿no? Ujú. Claro, porque en esta cultura, ¿no? Que se extendió en el pueblo romano, esa cultura que la sociedad romana vivía para
ocultar el miedo a la muerte, para tratar de mirar hacia otro lado, llevaba también a insistir mucho en la búsqueda de esa gloria en este mundo presente, ¿no? Es decir, daba la impresión que buscando esa gloria se conseguía la inmortalidad. Es verdad, nadie podía negar que la muerte llegaba, pero que con esa gloria, sobre todo a través de los héroes de esa misma guerra, celebrando, por ejemplo, la victoria de tantos emperadores o de los soldados mismos, se podía conseguir acallar el miedo a la muerte. Y así, Agustín, ante esto, él encuentra que las figuras de los mártires podían ser como esa contraposición a la figura clásica del héroe romano, ¿no? Y por eso no duda en proponer el testimonio de los mártires, ¿no? Aquellos que, en vez de buscar la gloria de este mundo, una gloria perecedera, pues buscan esa vida eterna, ¿no? Y lo hacen de una forma muy sencilla, tan sencilla que Agustín insiste en que él propone el testimonio de los mártires porque es un testimonio que puede vivir cualquier creyente. Tan sencilla que ellos, insiste Agustín, también experimentan el miedo a la muerte. Pero la forma en que lo hacen es aferrándose a Cristo, dándose cuenta de que a pesar del miedo a la muerte, a pesar de que ellos aman con locura esta vida, pueden aferrarse a Cristo y Cristo con ellos le da la fuerza, la valentía para afrontar también ese momento decisivo, ¿no? de la muerte. Y eso lo puede vivir cualquier cristiano. Es verdad que cuando Agustín habla, no es un momento de persecuciones, no como se había vivido en otros momentos de la historia de la Iglesia. Pero precisamente por eso Agustín entiende que el testimonio del mártir puede ser decisivo para la vida diaria de cualquier creyente. Porque allí donde el creyente encuentra dificultad, allí donde el creyente se encuentra con sus miedos, con su ansiedad, con su angustia por la vida, la misma vida diaria, pero también con el miedo a la muerte, la figura del mártir puede ayudarle a encontrar esa valentía necesaria para pedir ayuda a Cristo y encontrar en él la fuerza necesaria para seguir adelante. Y en esto, en este ejemplo, Agustín además añade el testimonio de los apóstoles, de Pedro y Pablo. Y sorprende porque muchas veces podemos encumbrar la figura de estos apóstoles como personas que poco tenían de humanos, ¿no? Y sin embargo, San Agustín insiste, ¿no? Precisamente en que ellos también, como los mártires, también experimentaron el temor a la muerte. Y para ello se basa en la misma escritura, en lo que ellos mismos nos cuentan. Pero insiste en que esto no significa menoscabar su virtud o su santidad, sino todo lo contrario, porque ellos también pueden ser un ejemplo para el creyente al descubrir cómo en su testimonio, cómo en su experiencia, supieron escoger la vía correcta, la vía de la humildad. Es decir, siguiendo a Cristo, ellos reconocieron su debilidad y así pudieron crecer precisamente en esa humildad que les permitió unirse cada vez más a Cristo, aquel que realmente les ayudó a salir adelante, a vencer también ese miedo a la muerte que experimentaban. Así que es interesante cómo Agustín subraya la debilidad, la fragilidad de estos mártires, de estos apóstoles, para que también nosotros, reconociendo en ellos ese valor, reconociendo cómo ellos supieron hablar sin problemas, sin tapujos de su flaqueza, se agarraron a Cristo y gracias a su mediación pudieron salir adelante, ¿no? Y eso también es interesante porque fue reconocer esa fragilidad, es decir, vivir esa humildad concreta, lo que permitió también que ellos estuvieran cerca de todos aquellos que se encontraban, ¿no? Que fuesen capaces de hacerse uno, de compadecerse con todos aquellos que veían a diario y veían también sufriendo, pasándolo mal. Eso es lo que a ellos les permitió entender perfectamente el miedo, la problemática que el otro, que el cristiano, vivía, ¿no? Creo que leyendo tu tesis, este elemento, esta vía de la humildad, a mí realmente me ha parecido muy, muy original y bien inspiradora. De hecho, ese ejemplo de Cristo del que tú hablabas ahora muestra al hombre y a la mujer también de hoy valentía a la hora de superar ese miedo a la muerte. Y lo único que nosotros podremos imitar en ese Cristo es precisamente la humildad, ¿no? O sea que tenemos poco que poder ofrecer, sin embargo, ahí hay una vía nueva de cara a afrontar la muerte. Sí, porque muchas veces nosotros nos asumimos el ejemplo de Cristo, sobre todo Cristo, ante ese momento definitivo de la muerte,
y tratamos de fijarnos en él y tratamos de buscar inspiración, ¿no? Para que también nos ayude en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de prueba. Y es interesante porque precisamente a través de la experiencia de los mártires o de los apóstoles, nosotros podemos darnos cuenta que, que todo lo que podemos tomar de ese ejemplo de Cristo son muchas cosas, sí, pero sobre todo es precisamente esa humildad, ¿no? Porque él que también ha probado la muerte como nosotros, él que también se ha querido hacer uno como nosotros, lo que hace en el momento de su muerte es como entablar un diálogo, digamos, con nosotros, ¿no? Él que en el momento de la muerte toma todo nuestro sufrimiento, ¿no? Que afronta, hace suyo todas nuestras palabras de dolor, de prueba, de angustia, de ansiedad, y las hace suyas, ¿no? Pero no simplemente de una forma unidireccional, es decir, no simplemente que Cristo asume nuestro sufrimiento, ¿no? Sino que podríamos decir que Él también nos habla desde Él, ¿no? Entonces nos da, nos devuelve esas palabras que ha tomado de nosotros llenas de esperanza, ¿no? Y eso nos ayuda también, como digo, a entender el tema de la muerte de una forma completamente diferente, ¿no? Nosotros, evidentemente, nunca vamos a poder vivir este momento como Cristo lo vive, ¿no? Es decir, hay elementos que Cristo no tiene y que nosotros sí, ¿no? Como es el tema del pecado, ¿no? Y eso nos condiciona enormemente, ¿no? Pero sí que nosotros podemos aprender de él su forma de vivir este momento, que es a través de su humildad, ¿no? Es decir, imitando su humildad, ¿no? En la forma en que él, ¿no? Teniendo esa, siendo Dios, ¿no? Se hace esclavo, ¿no? Se hace siervo. Ahí también nosotros, ¿no? Podemos encontrarnos, ¿no? Es decir, que siendo también nosotros humildes, podemos vivir ese ejemplo de Cristo, ¿no? Es decir, tomando siempre esa forma de esclavos, ¿no? Abriéndonos a esa misericordia que Él nos ofrece, abriéndonos a esa gracia que Él nos ofrece, ¿no? Y esto es interesante porque nos coloca directamente en el mismo plano suyo, ¿no? Es decir, Él, como digo, no dudó en rebajarse hasta nosotros y esa es también para nosotros el camino, ¿no? Ese es también el camino que estamos llamados a recorrer, el de la humildad, ¿no? Hablábamos hace un ratito de los espectáculos en el mundo antiguo, pero también los espectáculos actuales, el cine, incluso la propia política, sirven de anestesia frente a la muerte, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, leyendo a los autores clásicos, leyendo a Agustín, podemos entender cómo el hombre se las ingeniaba para buscar modos de huir de la muerte, ¿no? Pero precisamente cuando uno se empapa de esa reflexión que nos dejaron y uno va después a mirar el mundo que nos rodea, la sociedad en la que cada uno de nosotros vive, nos damos cuenta que sucede prácticamente igual. Es verdad que hay elementos diferentes, ha pasado el tiempo, no podemos negarlo, pero como bien dices, hoy también vemos ámbitos que sirven al hombre, a la cultura de nuestro tiempo, para distraerse, para anestesiarse ante el miedo a la muerte, ¿no? Por ejemplo, pensamos en el espectáculo a través del cine o del deporte, que es cierto que ofrece también valores positivos, ¿no? Pero que puede crear realidades paralelas en las que sumergirnos para extraernos de la vida diaria, ¿no? Como también un camino útil para escapar del miedo a la muerte, ¿no? Y es curioso cómo en esta perspectiva negativa que podemos tener de todo ello, nos damos cuenta que hoy día actores y atletas se presentan como los nuevos héroes de nuestro tiempo, ¿no? Como nuevos ídolos que inspiran en el público el deseo de un estilo de vida que puede silenciar ese ruido constante que provoca la muerte y todo lo que la rodea en la vida diaria. Alimenta, de hecho, en el espectador la esperanza de poder luchar contra los propios límites y superar cualquier obstáculo, también el de la muerte, ¿no? Pero hasta el punto de crear en nosotros, podríamos decir, una fascinación idolátrica hacia esos personajes encumbrados por los medios de comunicación que provoca una especie de epidemia de la fama, podríamos decir, ¿no? Que transforma a esos protagonistas de la sociedad del espectáculo en verdaderos objetos de culto para el público, ¿no? Figuras inalcanzables, como si fueran máscaras perfectas que sirven para esconder ese sentimiento de impotencia del espectador ante el paso del tiempo y el inexorable llegar de la muerte, ¿no? Como si viendo a estos actores, a estos atletas, nosotros dijéramos, si ellos han podido alcanzar la gloria, la inmortalidad, si a ellos lo recordamos con el paso del tiempo, ¿por qué a nosotros no, no? Pero también es curioso porque algo parecido sucede igual en el mundo de la política, ¿no?
cómo muchas veces la política se sirve también de ese miedo que toda la sociedad experimenta, ese miedo a la aniquilación, para pues aprovecharse, ¿no? y generar leyes o normas que puedan orientar, ¿no? a la población de una forma o de otra, ¿no? Y es curioso cómo nosotros, aunque lo sabemos, somos capaces para asegurarnos que se nos protege, a renunciar a nuestras libertades simplemente si el otro, si el político, si los gobiernos nos garantizan de que vamos a estar seguros, ¿no? De que no vamos a correr peligro, ¿no? Así que, como vemos, ¿no? Lo mismo que hacía Agustín, ¿no? En la sociedad de su tiempo, hoy también nosotros podemos reconocer pues, que en los espectáculos, que en el cine, el deporte, en el mundo de la fama, también en la política o también en las redes sociales, nosotros encontramos hoy día elementos, instrumentos, estrategias que pretenden ayudar al hombre a huir, ¿no? de la muerte, del miedo que ésta nos provoca. Y ante todas estas huidas, también todas estas anestesias, lo que parece que está claro es que Dios hoy es más necesario que nunca, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Porque uno de los problemas, ¿no? que presenta esa búsqueda de esta anestesia, ¿no? De todo esto, ¿no? Este deseo de huir del miedo a la muerte, es pensar, ¿no? que el hombre por sí solo puede defenderse de todo esto, ¿no? De hecho, como decía, ¿no? El ejemplo o el testimonio de atletas o de deportistas o de actores, ¿no? Nos hace creer que si ellos pueden, nosotros también podemos ser tan fuertes, tan grandes, que podemos superar cualquier miedo, ¿no? También el miedo a la muerte, ¿no? Podemos pensar que nosotros somos como superhéroes de nuestro tiempo, que llegado el momento podremos luchar también contra la muerte y superarla, ¿no? Y claro, pensándolo así, lo único que hacemos es aislarnos cada vez más, ¿no? Es creer que no necesitamos ni de nada ni de nadie, y mucho menos de Dios, ¿no? Pero al final, esta estrategia lo único que hace es encerrarnos, como decía, aún más, ¿no? Bloquearnos aún más. Y que el miedo no solo siga ahí, sino que se multiplique, ¿no? Y cuando queramos acordar, se presente en nuestra puerta y sea imposible ya de hacer nada por él, ¿no? Y por eso es necesario darse cuenta de que nosotros no podemos, ¿no? Creíamos antes que con la pandemia que vivimos hace nada, pues podríamos tener la capacidad de darnos cuenta, ¿no? Pero parece que no. Y es que, como decía, solo no podemos. Nosotros no tenemos la capacidad para luchar contra esos miedos, contra algunas de las angustias que tenemos, porque cuando creemos que hemos vencido a algunos, se presentan otros, ¿no? Y así que tenemos que reconocer que el miedo a la muerte va a estar siempre, siempre presente, como ese invierno cotidiano del que hablaba San Agustín, ¿no? Y la forma de vencerlo entonces es reconocer primero que no podemos, que no tenemos la capacidad para resolverlo, que tenemos esa fragilidad que nos persigue siempre, que tenemos esa marca de debilidad y que entonces el único camino posible es, después de reconocerlo, pedir ayuda. Y pedir ayuda, en primer lugar, a la gente que nos rodea, a los que tenemos más cerca. Pero es que pedir ayuda a esa gente que tenemos más cerca, el vivir juntos esa dificultad, nos lleva inexorablemente a pedir ayuda a Dios, ¿no? Es decir, darnos cuenta que solo Dios puede ayudarnos a afrontar esta problemática, esta angustia, este miedo. Solo Dios nos puede dar la capacidad de vivir, ¿no? Esta situación de una forma nueva, ¿no? No los instrumentos, no las estrategias que el mundo o nosotros mismos nos buscamos, sino Dios que nos ofrece una vida completamente diferente. Pero para eso, como digo, hace falta la humildad que nos enseñaban los mártires, los apóstoles, que nos enseñan también muchas personas hoy día para reconocer que nuestra fragilidad Dios aparece como el punto al que agarrarnos, en el que encontrar la fortaleza para seguir adelante, ¿no? Ujú. También la propuesta de San Agustín es la de abrazar la muerte y así, abrazando la muerte, viviremos de una manera extraordinaria. Sí, ese abrazar la muerte para Agustín es reconocer, como decía, esa fragilidad, ¿no? Es decir, que nosotros por mucho que nos empeñemos no podemos quitarnos esa muerte de encima, ¿no? Y sobre todo más que esa muerte, que todos la reconocemos, ese miedo que esta nos provoca, ¿no? Es verdad que decíamos al principio, ¿no? Que muchas veces nosotros hemos creído, ¿no? Que el cristiano es aquel que no tiene miedo a la muerte, ¿no? Pero Agustín nos presenta que, que ganamos mucho más reconociendo ese miedo, ¿no? Que reconociendo esa fragilidad, porque solo así, como decía, podemos pedir ayuda a Dios, solo así podemos defendernos
Solo así podemos agarrarnos a aquel que nos da de verdad la vida, ¿no? Y sí, la muerte está ahí. También está el miedo que esta provoca. También está el sentimiento de peligro que podemos experimentar porque no sabemos cuándo va a llamar a nuestra puerta, ni tampoco cómo, ¿no? Y que para superarlo no podemos, digamos, fiarnos de lo que la sociedad nos ofrece o de lo que vamos a encontrar en Internet o en las redes sociales, o que tampoco el meme que se ha hecho viral nos va a callar ese dolor, aunque sea de forma momentánea, ¿no? Sino que solo Dios. Entonces, como Agustín nos insiste, siguiendo lo que la tradición nos enseña, siguiendo también lo que encontramos en la Escritura, podemos afrontar también este problema, ¿no? Que marca el camino de la humanidad ahora y siempre, ¿no? ¿Y qué papel podría jugar la Iglesia en la actualidad frente a esta situación de la muerte, a cómo viven nuestros contemporáneos el hecho de que vamos a morir, también inspirada en el propio pensamiento de San Agustín? Ujú. Pues yo creo que la Iglesia tiene que ser consciente, ¿no? Como lo ha sido a lo largo de su historia, de este invierno diario del que Agustín nos habla, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que el miedo a la muerte está presente, ¿no? Y que no podemos mirar hacia otro lado. Es verdad que no es sencillo hablar a la sociedad, a la gente, de esta dificultad. No es fácil poner nombre a estas angustias que a veces vivimos, pero creo que es necesario afrontarlo, ¿no? Y hacerlo no quizá desde planteamientos que no sé, que nos lleven a planes de pastoral novedosos o a proyectos que nunca se han hecho, ¿no? O a multiplicar los encuentros a todos los niveles, ¿no? Creo que es necesario en este caso una fidelidad creativa, es decir, ser más fieles que nunca a Jesucristo, ¿no? Fieles a la propia vocación y al mismo tiempo estar abiertos a una acción misionera capaz de transformar todo, ¿no? Para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra tarea como iglesia es diagnosticar, ¿no? Más que la de programar, ¿no? No se trata de construir nuevas estructuras o planes de pastoral, como decía, sino de que la misma iglesia, ¿no? Ofrezca una crítica seria y constructiva que denuncie la influencia negativa que muchos de estos elementos que antes mencionaba pueden provocar, ¿no? En esa huida constante del miedo ante la muerte, ¿no? Así que es necesario, por supuesto, un profundo conocimiento de las artes de comunicación en todas sus formas, especialmente las que hoy día están más implantadas, ¿no? Pero también es necesario que nosotros estemos más, eh, digamos, conectados, ¿no? Con los principios doctrinales que sostienen y guían la Iglesia, ¿no? Es decir, que seamos conscientes de que lo que podemos ofrecer al mundo es lo que ya tenemos, ¿no? Y que eso es lo primero que tenemos que conocer, ¿no? Y después darse cuenta de algo fundamental que a veces nos parece muy obvio, pero olvidamos, ¿no? Decía San Agustín, cambia el corazón y se cambiará la obra, ¿no? O vivid bien y cambiaréis los tiempos, ¿no? Yo creo que Agustín también, teniéndolo presente, nos invita a una profunda conversión, ¿no? Y eso también hay que tenerlo presente, ¿no? No bastan soluciones externas simplemente, no basta tampoco con que nosotros queramos ofrecer una novedad que revolucione la sociedad, sino que todo tiene que partir de una conversión constante, ¿no? De una conversión de nuestro corazón que tiene que estar al ritmo del día a día, ¿no? Ujú. En la tesis hablas de conducir al público del espectáculo al misterio. Ujú. Sí, creo que hoy día, ¿no? Es importante tener también en cuenta este paso, ¿no? Una sociedad en la que el espectáculo dice tanto nos lleva, como hemos ya dicho un montón de veces, a anestesiar muchas veces nuestra conciencia, ¿no? Con las luces de ese espectáculo nos quedamos prácticamente ciegos, cegamos nuestra conciencia, cegamos nuestra forma de pensar y sobre todo hacemos que nos ceguemos, ¿no? A la realidad de Dios, ¿no? Y es verdad que estamos acostumbrados a tratar de entenderlo todo, de poder tocarlo todo, de hacer todo más cercano, y eso nos hace que nos alejemos de la realidad de Dios, ¿no? Que cada día sea un poco más complicado afrontar la realidad del misterio, ¿no? De ese misterio que puede ser Dios para nosotros. Y por eso la Iglesia tendría que hacer eso, ¿no? También, ¿no? Es decir, ser capaz de conducir a la sociedad de este espectáculo constante
de estas luces, ¿no? Que con su brillo muchas veces nublan nuestra visión a la realidad del misterio, ¿no? Que puede que en un primer momento no tenga ese brillo, no nos llame tanto la atención, pero nos conduce a lo más profundo, a lo más auténtico en nuestra vida, ¿no? Que es ese encuentro con Cristo, ese encuentro con Dios, ¿no? Y eso también tiene que ser nuestra tarea constante. Ese encuentro con el misterio, ¿no? Ese encuentro con Dios que a lo mejor, como digo, no entendemos desde un primer momento, pero sí que nos conecta realmente con lo que somos, ¿no? Con nuestra vocación, con ese proyecto que Dios tiene para nosotros, ¿no? Que sí que nos puede ayudar a afrontar todos nuestros miedos, ¿no? Ujú. José Carlos, vamos a poner el broche final a esta conversación yéndonos muy cerquita de la plaza de San Pedro, a la Casa General de los Agustinos, en concreto a la capilla, porque allí está Monseñor Luis Marín de San Martín, obispo subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, especialista en la figura de San Agustín y también del Papa San Juan XXIII. Vamos a ver qué pregunta te formula. Mi pregunta a don José Carlos Isla, especialista en San Agustín y párroco, es en la línea de lo que él ha estudiado. Ha hecho una hermosa tesis sobre el miedo a la muerte en el pensamiento de San Agustín y en la cultura contemporánea. Mi pregunta es, ¿Cristo es la respuesta que ahuyenta todo temor? ¿Es la clave para iluminar todas estas realidades, como es la muerte, como es el pecado, que nos apartan del camino de la felicidad? Bien, pero a Cristo hay que experimentarlo. ¿Cómo podemos pasar de un Cristo teórico, de un Cristo idea, a la experiencia de Cristo vivo y resucitado? Un poco la pregunta hace también referencia a su actividad como párroco. ¿Cómo podemos ayudar y ayudarnos unos a otros a vivir una experiencia verdadera de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, de un Cristo que da respuesta a todas nuestras preguntas y que ahuyenta todos nuestros miedos? Ámbitos, ideas, posibilidades, es decir, podemos iluminar todo esto, pasar de la teoría a la experiencia en Cristo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues encantado, ¿no? Y es una suerte, ¿no? Que don Luis me pueda hacer esta pregunta, aunque tengo que reconocer que no es sencilla, no es sencilla de responder, ¿no? Porque creo que lo que don Luis, ¿no? Plantea es una cuestión fundamental que todos tendríamos que plantearnos, ¿no? Es una cuestión que todos tendríamos que hacernos, ¿no? Pero así, lo que me viene a pensar, ¿no? Después de haber estado hablando de la tesis doctoral, que puede sonarnos a libros, a biblioteca, incluso a lugares cerrados, ¿no? Es dejar los libros a un lado y ponerse en camino, ¿no? Porque creo que es ahí, en el camino de la vida de los demás, donde uno se puede encontrar con Cristo. Me viene precisamente, ¿no? Hablando de este encuentro con Cristo en el camino, el segundo prefacio del tiempo de Adviento, ¿no? Que nos dice que el Señor se manifestará lleno de gloria, el mismo que viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y para que demos testimonio por el amor de la espera dichosa de su reino. Así que yo creo que precisamente es ahí, es decir, en el camino donde nos podemos encontrar con Cristo. Y yo creo que si nos acercamos, de hecho, al Evangelio, a menudo nos encontramos con Jesús en camino, ¿no? Siempre yendo al encuentro de alguien o acompañando a alguien, hablando, escuchando. Así que creo, insisto, en que para hacer experiencia de Cristo vivo y resucitado hay que ir directamente a esos caminos que nos toca transitar, ¿no? Caminos que a veces no, son bastante áridos, no son nada fáciles, son poco agradables y además están sujetos a las inclemencias del tiempo, pero que son los que nos toca recorrer, ¿no? Porque es ahí donde nos vamos a encontrar con el otro, ¿no? Y ese otro con y sin mayúsculas, ¿no? Y si quisiéramos además iluminar, ¿no? Esta pregunta de cómo pasar de un Cristo teórico a un Cristo vivo y resucitado, que ahuyente todos nuestros miedos, seguramente que podríamos encontrar muchos textos que nos ayudarían, pero me viene a la mente uno en especial, ¿no? El relato de los discípulos de Emaús, ¿no? Un camino en el que estos dos discípulos se encuentran con Jesús, un camino en el que también cada uno de nosotros puede insertarse para encontrarse con el Maestro y para, contemplándolo, poder aprender de él para hacer después como él, ¿no? Jesús, que dando el primer paso, se acerca con discreción, se hace compañero de viaje de estos dos hombres
y solo después de escucharles con atención, sin interrumpirles, pregunta, comienza un diálogo con ellos para dejar espacio a su desesperación, a sus miedos, y después de ese paso más que ayuda a que puedan leer su situación también desde su angustia y hacerlo a la luz de la palabra, ¿no? Y terminado ese diálogo, llegado al destino, Jesús, que hace ademán de marcharse porque no pretende retenerlos como si fuese una posesión suya, porque también llega el momento en el que ellos tienen que actuar, ¿no? Ellos tienen que moverse, tienen que abrir los ojos, y es cuando lo reciben en su casa y lo reconocen al partir el pan. Y es ahí, justo después de reconocer a Cristo resucitado, cuando los discípulos deciden volver atrás, ¿no? Se ponen en camino de nuevo, ya no huyendo, sino que van al encuentro de los demás, de la comunidad, y lo hacen con el corazón lleno de esperanza para compartir su experiencia. Así que yo creo que simplemente esto, ¿no? Yo creo que no es necesario inventar nada más, está ya todo inventado, pero lo que sí creo es que hay que activar esos procesos que nos lleven a este encuentro, ¿no? A estar siempre en camino. Pues agradecemos a Monseñor Luis Marín de San Martín su presencia de nuevo aquí en el programa y sobre todo agradecerte a ti, José Carlos, pues todo lo que nos has compartido de un tema ciertamente complejo y que en una conversación, bueno, pues de casi una hora nos has ido comunicando. Yo creo que todo esto que nos has aportado nos va a ayudar a seguir reflexionando y ojalá nos ayude a entrar en ese camino, en este camino de la vida, en que nos encontramos con Cristo resucitado, que nos hace también vivir esa humildad para algún día poder afrontar la muerte junto a Él. Pues muchísimas gracias, José Carlos, y hasta siempre. Gracias a ti, Fernando, por este rato tan bueno que hemos pasado juntos. Un abrazo. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like y que actives la campanita y que también comentes todas estas cosas que te ha suscitado esta conversación.